Ya. Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador. Señoras y señores, nos es grato darles la bienvenida este día viernes 5 de noviembre del año 2021, que se conmemora el Día del Artesano Ecuatoriano. Les damos la bienvenida al programa La Justicia es lo Primero, en su edición número 13, con el doctor Galo Argüello Arias. Hoy, para tratar el tema, la proforma presupuestaria. Doctor Galo Argüello, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Medina. Buenas tardes a todos los amigos que participan de este programa muy especial, muy comentado y sobre todo de veracidad completa cuando informa de hechos y acontecimientos. Lo importante de un gobierno que ha sido elegido a través del voto popular con un presidente, es ver quiénes son los que acompañan al presidente, sus delegados, y cuáles son los presupuestos que debe tener este administrador público llamado presidente de la República para bienestar colectivo de la sociedad ecuatoriana. Se ha aumentado en una cantidad en la cual sobrepasan los 2.000 millones de dólares para la partida presupuestaria del 2022. Se habla de que única y exclusivamente para pagar a la burocracia se calcula que estaríamos llegando a los 10.000 millones de dólares, es decir, quedaríamos con 23.000 millones de dólares aproximadamente, de los cuales se pretende pagar deudas internas y externas por un valor de aproximadamente unos 8.500 millones de dólares. Si sumamos esas dos cantidades, ya estaríamos hablando de aproximadamente 19.000 millones de dólares, quedaría aproximadamente 13.500 millones de dólares para lo que representan las instituciones públicas llamadas los ministerios. Hay un recorte presupuestario de 200 millones de dólares que se dijo el día de hoy para las universidades. En cuanto al Banco Central del Ecuador, ha manifestado pues que en realidad ingresos económicos en el Banco Central del Ecuador han habido muy poquísimos ingresos. Se habla de pues que se pretende recaudar por concepto de impuestos y demás valores económicos que tiene que darse a través y de las devengaciones que se dan por cargos públicos, por exportaciones, por importaciones y por diferentes dividendos existentes dentro de lo que significa un gobierno. Se podría recaudar aproximadamente la suma, se calcula, de 17.000 millones de dólares, complementando con el petróleo ecuatoriano, que lo están fijando en un valor de 58 dólares tope por cada barril de petróleo, a pesar de que estamos actualmente en 76 dólares por barril de petróleo. Y que puede seguir subiendo, doctor. No, definitivamente el petróleo no va a subir más allá de los 80 dólares. Llegará al tope de los 80 dólares, no subirá más. La excusa que tenemos ahora de este gobierno es que dicen que no se está produciendo el petróleo adecuado, no se está extrayendo el petróleo en la cantidad de los 550.000 barriles de petróleo diarios, que ahora se está haciendo solamente con 480.000 barriles de petróleo. Y que tenemos un déficit de 70.000 barriles de petróleo diarios, que es bastante cantidad para este gobierno. Ingresos por concepto del petróleo, pues sabemos que, y se dice que el petróleo ecuatoriano está para entregarse a instituciones chinas, privadas y públicas de la República Popular de China. En un aproximado se dice que estamos debiendo 450 millones de barriles de petróleo hasta el año 2025. Si dividimos 450 millones de barriles de petróleo para
lo que se extrae en el Ecuador, que estamos hablando de 470.000 barriles de petróleo diarios o 450.000 barriles de petróleo diarios, tendríamos que dividir el petróleo que se le debe a la República Popular China para los 365 días y sacamos pues en realidad cuál es la cantidad que tendría que darle el gobierno de Ecuador al gobierno de China o sus derivados de China, de estas instituciones privadas que han financiado o que han dado préstamos y que ellos no han querido nunca jamás dinero en efectivo, sino que quieren el petróleo a un valor de 30 dólares el barril de petróleo. Por estas negociaciones, los ecuatorianos hemos perdido aproximadamente 175.000 millones de dólares. El Ecuador ha perdido 175.000 millones de dólares dándole a los chinos, escúcheme bien, dándole a los chinos en los últimos 12 años aproximadamente cerca de 700 millones de barriles de petróleo. 700 millones de barriles de petróleo se le han entregado a los chinos a un precio que oscilaba entre 25 y 30 dólares. Y cuando el barril de petróleo estaba a 100, 101, 102, 103, 104 dólares por barril de petróleo. Es decir, se han festinado el dinero, se ha festinado el petróleo en contra del pueblo ecuatoriano. Ahora, este gobierno pretende 1 millón de barriles de petróleo que realmente me quedo hasta sorprendido, 1 millón de barriles de petróleo por mes. Estaríamos hablando de 12 millones de barriles de petróleo. ¿O qué hablaríamos nosotros si serían 500.000 barriles de petróleo por día? Estaríamos hablando de cantidades extraordinarias. Ahora, ¿cuál es la cantidad real que tenemos bajo el suelo ecuatoriano por concepto de petróleo? Se está manifestando que el petróleo va a reducirse en cuestiones de producciones para todos los servicios que se requieren de este tipo de mineral hasta el año 2035. A partir del año 2035 el petróleo ya quedaría prácticamente relegado. ¿Qué es lo que tiene que hacer este gobierno? Preocuparse por la educación de los ecuatorianos, por la prevención sanitaria y de salubridad que tenemos los ecuatorianos, que tenemos que ver las fuentes de trabajo en razón de la educación de la juventud ecuatoriana. Hablemos del año 2021 al año 2029 y 2030. Tenemos que crear leyes que favorezcan al pueblo ecuatoriano. Tenemos aquí un grave problema, gravísimo problema. Del presupuesto que se debe dar o que se debe mantener o tener los ecuatorianos a través de este gobierno, ¿no? Aproximadamente están naciendo en el Ecuador más de 200.000 ecuatorianos de padres venezolanos. Imagínese usted. 200.000 venezolanos cada año, 200.000 ecuatorianos cada año de padres venezolanos. Y se ha reducido, ¿no?, la cantidad de niños ecuatorianos nacidos de padres ecuatorianos. Porque la situación crítica, no solamente política, sino económica y social que se está dando en el Ecuador es lacerante, es preocupante. Ya los hombres y mujeres que antes les gustaban tener 4, 5, 6, 7, 8 hijos, y ahora se preocupan de mantener 2 hijos, a lo mucho 3, pero con una posición y situación económica estable. El venezolano no le preocupa aquí la pareja de venezolanos. Ellos están criando 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos. La pregunta es, ¿quién mantiene a esos niños ecuatorianos de padres venezolanos? Hay una política de asistencia y ayuda económica que por cada niño ecuatoriano de padres venezolanos recibe 50 dólares mensuales. Imagínese usted si una pareja de venezolanos
con hijos ecuatorianos, si tienen 7 hijos en los últimos 8 años, estarían recibiendo 7 por 5, 35, más $50 por el padre, más $50 por la madre, estaríamos hablando, imagínense ustedes, $450 mensuales, que nunca los ha recibido una familia ecuatoriana, que nunca los ha recibido. Entonces, va a haber una ley del control de la natalidad aquí en el Ecuador, única y exclusivamente para los ecuatorianos, que tiene que haber esa ley. Así como en China, que se puso Exacto. hijo único por aquí familia. no. La ley del control, como le digo yo, no, el control de la natalidad consiste en que el gobierno debe tener una partida presupuestaria de $2.000 millones, escúcheme bien, de $2.000 millones por año para crear esa ley. ¿Y qué significa esa ley? De que toda niña desde los 12 años hasta los 25 años se dedique única y exclusivamente a estudiar, sin quedar embarazada, sin embarazarse. ¿Cuál es el efecto que se da ahí? ¿Cuál es el boomerang? Muy sencillo. Los niños, adolescentes de 14, 15 años, ya no serán padres por las niñas y adolescentes que van a quedar embarazadas, ¿correcto? Ya no va a haber ese problema de que se pierde el niño, se pierde el adolescente, se pierde la niña, se pierde el adolescente. ¿Por qué? Por el embarazo. Entonces, si nosotros creamos esa ley de protección, control de la natalidad, tendremos mujeres desde los 12 años hasta los 25 años ya profesionales a nivel universitario. ¿Sabe cuánto se ahorraría el gobierno por cada año? Si invierte esos $2.000 millones por año, se ahorraría aproximadamente $3.500 millones por año. Imagínese usted, algo fantástico, algo extraordinario. Que esta ley llegue aproximadamente a 300.000 niñas y adolescentes y mujeres de hasta 25 años, estaríamos evitando 300.000 embarazos pasando un año. Pasando un año. Y el gobierno tiene la obligación de darle educación, salud, bienestar social y conseguirle trabajo. Correcto. Aquí ya no. Esta ley ahorraría enormemente y beneficiaría a los ecuatorianos. Pero tenemos el problema de los venezolanos ahora. Es decir, vamos a hacer una ley preventiva de natalidad a favor de las niñas y adolescentes ecuatorianas. ¿Y qué hacemos con las mujeres venezolanas? Pero ellos que viven aquí tienen que someterse a las leyes ecuatorianas, doctor. Pero no es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. Pero ¿por qué existe esta disposición internacional y de dónde sale ese dinero para dar por cada niño ecuatoriano de padres venezolanos la suma de $50 mensuales? Entonces tenemos un problema grave ahí, gravísimo. Y es obligación, no solamente por el bono que se va a llevar ese niño o esa niña de $50 de padres venezolanos, sino porque tenemos la obligación también de darle educación, de atenderlos en salud, de darles el bienestar social y después conseguirles trabajo. Es decir, el presupuesto que se está haciendo para el año 2022 es muy fuerte, es muy grande, pero las necesidades que se vienen van a ser terribles. Y algo más les voy a decir a los ecuatorianos. Ya se está proclamándose de que este largo feriado va a traer como consecuencia cuarentena para los ecuatorianos, porque el virus del coronavirus del 19 se va a enraizar nuevamente entre los ecuatorianos. Es decir, hubo un contagio en este feriado, doctor. Dicen que hay contagio, pero en realidad ya están diciendo que los hospitales ya están llenos. Cuidado, nos vamos de cuarentena y cuidado, los ecuatorianos se van a morir de hambre.
cuidado, los ecuatorianos se van a morir de hambre para controlar a los ecuatorianos, para controlar al pueblo ecuatoriano por parte del gobierno. Cuidado. Esto sería prácticamente la derrota completa del pueblo ecuatoriano con este gobierno. Y ahí sí, la migración sería más terrible, lo que se puede decir, y lo que es peor, las muertes se vendrán por miles de miles de miles de miles de miles. Buenas tardes. Si te gustó este video, por favor, dale clic en el pulgar hacia arriba. Por favor, suscríbete a este canal. Es gratis y nos ayudarás a seguir creciendo. Comparte el contenido y aplasta la campanita para que recibas nuevos videos. Tratamos el tema de la proforma presupuestaria en el programa La Justicia es lo Primero con el doctor Galo Argüello Arias. Felicidades.